por su victoria, derramado en su poder. Y nos lleva de gloria. Verse 25:10. El verso número 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Del verso número 13, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los 2 lados del arca para llevar el arca con ellas. Verso 15, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Verso 17, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los extremos del propiciatorio. Verso 19, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Verso 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y el verso 22, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Aleluya. Dando un gloria a Dios, pueden tomar sus Giving asientos. glory to God, you may be seated. Bien, el comité de intercesión, The Committee of Intercession, ellos me dijeron, yo sé que yo estoy en deuda con ustedes, and I'm in debt with them porque quedé de hablar en esta mañana because I agreed to speak this morning. acerca de la resurrección, Well, I thought I was going to speak about the resurrection, pero dentro de 8 días lo hacemos. but we'll do it in 8 days. Y véngase preparado para Santa Cena también. And come prepared to have the Vamos a Lord's Supper celebrar la as well. Santa Cena. We'll have the Lord's Supper. Entonces, pero el comité de intercesión, But the Committee of Intercession, ellos han visto bien dar el arca del pacto they have seen it well to give the Ark of the Covenant por familias. Ya la hermana explicará. to each family, as the sister will Pero ellos explain. me dijeron que por favor enseñara sobre el arca del pacto. And they asked me to please teach Ya about alguna this. vez yo enseñé acerca del arca del pacto. I taught about this before, Y bueno, yo les dije, está bien. and I said that it's okay. Vamos a hacerlo. So let us do it. El Señor me dio otro mensaje. No crea que va a ser el mensaje repetido. The Lord gave me another message. It won't Porque be el the Señor me same. dio y sobre algo nuevo. And it's something new. Porque la palabra de Dios es viva, ¿no? Because the Word of God is alive. Y eficaz. And it is powerful. Entonces, yo sé que Dios tiene algo nuevo para nosotros cada día. So I know God has something new for us every day. Hemos escuchado de pronto muchas enseñanzas acerca de un tema. We have heard many teachings about this Y topic. cuando volvemos y escuchamos esa enseñanza, And when we hear it again, Dios tiene algo nuevo para nosotros. then God has something new for Eso es us. así. That's how it Entonces is. yo le voy a invitar a la hermana a Alejandra que ella nos explique qué va a hacer, y la hermana Caro la va a traer, por favor. So Sister Alejandra Dios is les going to bendiga, explain. hermanos. God bless you. Nuestro comité de intercesión, compuesto por nuestro hermano Our Dano committee. Mitriago, nuestro hermano Amancio y mi persona, les There's invita 3 of us. cordialmente We invite you a que se hagan partícipes del programa to que be vamos part a tener, of this program that we'll have. y es el tener en nuestras casas el
el arca del pacto to have the Ark of the Covenant in our homes. es un acto simbólico, A symbolic act. por eso el pastor va a explicar hoy ese tema, That's what the pastor is going to explain. donde se hace referencia a la presencia de Dios en nuestras casas. Where it is referenced the presence of God in our lives. Entonces vamos a cada 8 días, una semana, cada 8 días, So every 8 days, una familia va a tener acceso a tener el arca del pacto en sus casas. a different family will have the Ark in their homes. Y les invito de una manera especial, hermanos, And I invite you especially, brothers, a que nos unamos en un propósito de oración. to join in the purpose of prayer. El propósito de nuestro comité de intercesión The purpose of our committee es que la iglesia, pueblo de Dios, is that the church, people of God, sea llena del poder del Espíritu Santo. that it be filled of the power of the Holy Spirit. Quiero mencionarles que a nivel personal, In a personal level, nosotros cuando se hizo anteriormente este programa, when this program was done previously, tuvimos el arca del pacto una semana en nuestra casa. we had the Ark of the Covenant for a week Y in our homes. fue una semana de una bendición extraordinaria, diría yo. And it was an extraordinary blessing Justamente por eso, cuando nos reunimos el comité, because when the committee joined together, hicimos la propuesta para toda la iglesia. that's why we made the proposal to the whole church. Nuevamente, porque vimos que el Señor se glorificó Because we saw that the Lord was glorified. y como tuvimos esa bendición, queremos And since we had that blessing, we want que toda la iglesia for the whole church tenga esta experiencia nuevamente. to experience that as well. Vamos a iniciar con el comité y se iniciará, llevará el arca We'll begin with the committee. la primera semana. The first week, Nuestro líder, el hermano Darwin Itriago, our leader, Brother Darwin, y luego consecutivamente, and then cada semana, every la week, familia que desee, the family that wants to. le repito nuevamente, esto es un acto simbólico, And again, this is a symbolic tendrán act. la oportunidad de llevarla a sus casas. And you'll have the opportunity to bring it home. Entonces les invito, hermanos, cordialmente que se unan So I en invite este you propósito de oración. to join in this purpose of prayer. Dios les bendiga. God bless you. Gracias, hermana. ¿Entendimos lo que la hermana nos explicó? Did we understand what the sister explained? Ah, bueno. Si quiere, coloquemos a la hermana ahí para que la... Bien, entonces quisiera yo, ya que los hermanos proyectaron el arca, So since the brethren projected the ark, quisiera más o menos explicarle qué es el arca, ¿no? Porque pues, el arca, let me explain what is the ark. que a veces decimos, o la persona que no ha leído esa parte de la Biblia, Perhaps if we haven't read this part of the Bible, dirá, ¿qué es eso? you might say, what is this? ¿Hay alguien que no ha leído eso acerca Has anyone del not arca read en la Biblia? about Yo sé the que hay ark? personas nuevas I know there are new people here, y bueno, en esta mañana vamos a aprender. Amén. and we're going to learn this Y los morning. que ya sabemos, vamos a recordar. And those who already know, we're Bien. going to remember. Este es el arca, So this is the ark, este es el arca del pacto, the ark of the covenant, también conocida como also known el arca del testimonio. as the ark of the testimony. Ahora, esta tapa que está sobre el Now arca this lid that's over the ark, se llama el propiciatorio que acabamos de leer. it's called the mercy seat that we just read. Propiciatorio. The mercy seat. Esto era hecho de madera de acacia. This was made of acacia wood. La acacia es una madera muy fina, Acacia is a very pero fine es, wood. es un árbol frondoso. Usted lo puede buscar en Google, el árbol de acacia. It's a very green Y tree, es un árbol muy grande, a very great tree, muy fino, very fine, pero muy liviano. but it's very light. Esa era la característica de este árbol. That was the characteristic of madera. this wood. Entonces, en el diseño que Dios le dio a Moisés, In the design that God gave ¿sí? Moses, le dijo, harás este mueble he told him to make este this arca piece of furniture de madera de of acacia acacia y wood, lo cubrirás and you will cover de it oro. of gold, ¿Sí? De oro lo vas a oro puro, pure gold, ¿sí? Por dentro y por fuera. inside and Entonces, out. afuera era cubierta por oro puro So outside was covered y with gold, adentro del arca and inside the ark también era de oro puro. was also pure gold. Ahora,
Cuando le dijo, vas a hacer un Now, propiciatorio, when he says you will make a mercy ya seat, este cofre, por decir, this es outside, el arca. this coffin is La the tapa ark. que se le colocó al arca The lid placed on the se ark llamó propiciatorio. was called mercy Como lo acabamos seat, de leer ahí en Éxodo 25, as we just read in que Exodus. dice que sobre ella harás dos querubines. And over it, two cherubim were made, Dos querubines hechos de oro puro también, que made aquí of ustedes pure lo ven. gold, as you see. Y esos querubines And these cherubim tenían que ser labrados a martillo. had to be hammered. No era que ibas a hacer uno acá y otro acá They were not going to make y one lo piece ibas a, después a unir, and then another and then sino que join era them. una sola pieza It was one de piece oro. made of gold. ¿sí? Y oro puro. Eso Pure tiene gold. mucho significado. De pronto no vamos a ver eso porque no nos alcanzará el tiempo. And this has a lot of meaning that we don't have Pero the time to get sí me llama mucho la atención que era una sola pieza into. But it calls my attention that it was hecha one piece de oro puro. made of pure gold. Ahora, Dios le dio a Moisés Now God gave Moses unas instrucciones some específicas specific instructions para construir el tabernáculo to build the tabernacle mientras ellos iban a viajar en el desierto. while they were traveling in the Entonces, desert. tenía un sentido de ser que el material de este mueble So it had a reason that this fuera material fino was fine y liviano. and it was light. ¿Por qué liviano? Why light? Porque tenía que transportarse. Because it had to be ¿Cierto? transported. Entonces ahí era la clave And that was the del key material, el contenido del material. of the content of the material. Madera, Wood oro. and gold. Madera, Wood, vemos, o en estos dos elementos, in these two elements, vemos de pronto la naturaleza de Dios. we see the nature of God. Madera representa o significa Wood represents, or it means, la humanidad de Dios. the humanity of ¿Cuál God. es la humanidad de Dios? What is the humanity of God? Jesucristo. Jesus Christ. Jesucristo hecho hombre. Jesus Christ made man. Recuerden lo que dice Colosenses Remember 1:16, what it says in Colossians que Él es la 1:16, imagen del Dios invisible, that he is the image of the primogénito invisible de toda God, creación. the firstborn over all ¿Sí? creation. Ahora el oro Now gold significa la pureza, means la pureness, realeza. royalty. Significa la divinidad It means de divinity, Dios. the divinity of Amén. God. Entonces mire que tiene su significado. So this has its meaning. Y toda cosa, todo lo que había en el tabernáculo And everything that was in the tabernacle tenía su significado. had its meaning. El tabernáculo sería el lugar donde Dios derramaría su gloria The tabernacle was the place that y God de would pour out donde his Dios presence ministraría al pueblo. and where God would minister to the O people. sea, primero le iba a hablar a Moisés So first he spoke to y Moses, Moisés le iba a hablar al pueblo. and Moses would then Ahí speak mismo to en the el capítulo people. 25, usted lo tiene abierto en su Biblia. Exodus Hay una 25. escuela dominical en la cual vamos a aprender, amén. This is a Sunday school and we're Escuela going es to una learn. escuela. O sea, tenemos que de pronto anotar In a school you y write tenemos notes que tomar los versículos and you write down the verses para nuestro conocimiento for our y knowledge también para poderlos compartir con alguien. and to amén. be able to share it with Entonces ahí others. mismo en eso capítulo 25 miren lo que dice el verso 8 y el verso 9. Verse 8 and verse 9. Y harán un santuario para mí, le dice Jehová a Moisés. The Lord tells Moses, Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos let them make a sanctuary for me that I may dwell among conforme a them. todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. According to all that I show you, that is the pattern of the tabernacle and the pattern of its furnishings, so you shall make it. O sea, el mismo Dios le da el diseño a Moisés del God tabernáculo himself gives the design of the tabernacle y to Moses. así se tenía que hacer. And that's how it needed to be done. Dios iba a derramar su presencia God will pour out his presence desde ese lugar, from that place, desde ese mueble. from that piece of furniture. Dios iba a hablar a su pueblo. God will speak to his Si people. colocamos la imagen otra vez, por favor, la foto. And if we see the image of the ark, Entonces, Dios dice, lo leímos que iba a hablar de en medio del so propiciatorio. God will speak from the midst of from the middle of the mercy O seat. sea, si usted lee conmigo el verso 22, In verse 22, donde dice, y de allí me declarará a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio
de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandare para los hijos de So that Israel. I will meet with you, and I will speak you from above the mercy seat, from between the two cherubim which are on the ark of the testimony, about everything which I will give you in commandment to the children of Israel. O sea que el propiciatorio, So the volvemos mercy a la seat. foto por favor. El propiciatorio The mercy seat ¿cómo diría yo? Se hizo was made. el trono de misericordia. It became the throne of Ese era mercy. el trono de la misericordia de That was the Dios. throne of the mercy O of sea, God. este lugar, So this place, aquí en medio de este propiciatorio, in the midst of this mercy se seat, convirtió en el asiento de la misericordia de Dios. it became the seat of the mercy of Aleluya. God. ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? Are you understanding this ¿Sí? morning? Porque yo quiero pues que no correr, ¿no es Because I don't cierto? want to rush, Pero me gusta mucho but I like de que todos podamos entender that we can all understand lo que se está enseñando en esta mañana. what is being taught this morning. O sea, así se tenía que hacer porque Dios lo había diseñado That's how it needed to be done, para because God que la designed it. gloria del Señor fuera derramada desde ese lugar. So that the glory of God will pour Y out así on that se place. hizo, And that's how it was y Dios made. desde ese lugar And from that place, se manifestaba, le hablaba al sacerdote, God will manifest and y el speak to the priest. sacerdote transmitía al pueblo And the priest lo que Dios le había dicho. will transmit to the people what God has El said. sacerdote era un intermediario entre Dios y el pueblo. The priest was an intermediary between Pero, God and the people. pero después Dios habló a través de los profetas. But then God spoke through the prophets. Y como también lo dice el apóstol Pablo, As the Apostle Paul yo quiero que says, le abramos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 1, let us go to Hebrews chapter 1 el verso 1, and verse 1, yo creo los primeros versículos, the first few verses. donde dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom he also made the worlds. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Who being the brightness of his glory and express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on Me llama high. mucho la atención esa parte donde dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, Having by himself purged our sins, no por medio de alguien más, not through anyone else, sino por medio de sí mismo. but through himself. Bonito eso, ¿no es cierto? How beautiful is that? Él mismo Himself se humilló. humbled himself. Él mismo llegó a la cruz. He went to the cross ¿Sí? Por esa causa because of that cause de que tenía que venir a salvar. that he needed to come to save. Vino a buscar y a salvar lo que se He había came perdido. to seek and save what was ¿Y lost. qué era lo que se había And perdido? what was lost? Éramos nosotros. We were lost. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. All we went astray Cada like cual sheep. se apartó por su camino. Each one turned Mas to his Jehová own cargó en way. él el pecado de todos nosotros. But the Lord bore on him the Nosotros iniquity éramos of los us que all. teníamos que estar allí en esa cruz. We needed to be at the cross. Pero el santo, But the Holy aleluya, One, porque no hay santo como el because Señor, there's no Holy One aleluya, like the fue Lord. el que He went. fue el que llegó hasta la cruz He went to the cross. y sufrió muerte y muerte de cruz. And he suffered death and death of the cross. Pero dice, llegó por sí mismo But it says he went by y se himself sentó a la diestra de la majestad en las alturas. and sat down at the right Se hand of sentó en majesty. el poderío, He porque sat Él at the es el power Todopoderoso. because he is the Almighty. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Glory to Jesus. Y el verso 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles
como heredó más excelente nombre que ellos. Having become so much better than the angels, he has by inheritance obtained a more excellent name than they. Heredó más que los ángeles. He inherited more than the angels. ¿Por qué heredó más que los ángeles? Why did he inherit more? Porque él es el primogénito de toda creación. Because he is the firstborn over all creation. Aleluya, él es el primogénito. He is the firstborn. No hay nada antes de él, There's no one ni before nada him. después de nor él. nothing after Él es him. el primero He is the y él first, es el último. and he is the Él last. es el alfa He is y él the es el alpha omega. and the omega. Aleluya, y me llama mucho la atención And it calls que my attention, si él es el primero if he is the y él first, es el postrero, and he is the last, no cabe nada en el medio nothing porque fits él lo between. llena todo. Because he fills Aleluya, all things. gloria al nombre de Jesús. Glory to the name of Jesus. Se le da el nombre del arca de testimonio The name is given the Ark of the o el Testament arca del pacto. or the Ark of the Covenant. Las palabras testimonio y The pacto, word testimony and covenant, estas dos palabras se refieren these two words refer al acuerdo condicional to the conditional hecho agreement entre Dios y los hijos de Israel en el monte Sinaí. made between God and the sons of Israel Fue at Mount fue un Sinai. acuerdo condicional. It was a conditional agreement. Un arca literalmente el arca es una caja, An ark is literally a box, es un cofre, a coffin, ¿sí? Y el testimonio and testimony es la caja del acuerdo is the box of de the Dios agreement con el pueblo. of God with the people. Dios hizo pactos God made covenants, que más adelante vamos a hablar acerca de los pactos. which later on we'll speak El about arca these del testimonio covenants. era una caja hecha de madera The Ark of the Testimony was a y box me made of llama wood, mucho la atención lo que leímos en el capítulo 25 and it calls my attention en what we las read especificaciones. in the Dice specifications. que tenía 4 anillos It exteriores said it had 4 rings de los cuales se podían unir postes o varas where you could put poles through them para transportarla. to transport it. Dios dio el diseño cómo la construyeran God gave the design on how to y build it, también dio el diseño cómo se debía de transportar el arca. and also the design of how to transport it. Sí, se debía de hacer conforme él lo había dicho. It had to be done like he said. Nadie, sino el sumo sacerdote, No one except the high priest podía tocar el arca. could touch the ark. Nadie podía tocar ese mueble que hemos visto. No one could touch that piece Sí. of furniture that we have Nadie seen. la podía tocar. No one could touch Yo it. quiero que leamos Números capítulo 4 y el verso 15, Numbers 4:15. donde dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. And when Aaron and his sons have finished covering the sanctuary and all the furnishings of the sanctuary, when the camp is set, then the sons of Kohath shall come to carry them, but they shall not touch any holy thing lest they die. These are the things in the tabernacle of meeting which the sons of Kohath are to carry. Amén. O sea, hacerlo resultaría en una muerte If instantánea, they touch it, they will die immediately, como le sucedió a un hombre. like it happened to one man. No sé si ustedes han leído acerca de cuando alguien tocó el arca, no le alcanzó a tocar If you have read about a man that touched the ark, porque el arca se había transportado because the ark had been transported de un lugar hacia otro. from one place to another, David quiso transportar el arca David wanted to transport the para ark que Israel se constituyera en la capital de la adoración. so that Israel will be made the capital of worship. Y entonces Usa And Uzzah era un diácono was a deacon. en el cual nosotros podemos decir, And we can say Usa hizo lo correcto Uzzah did what was correct. porque David se había acomodado a las circunstancias Because David had fit y into the David era un circumstance. hombre práctico, And he was a practical como man, muchos de nosotros. like many of us Sí, are. a veces cogemos los caminos más cortos Sometimes we take the para shorter llegar path a nuestro destino más rápido, to get to our destiny lo que le quicker. llaman aquí los shortcuts, What they call ¿cierto? atajos. Atajos, shortcuts. Shortcuts. Atajos.
Aleluya. Entonces David So David se acomodó al momento. accommodated to the moment. Fue práctico. He was practical. Pero mire que ese no era el diseño que Dios le había dado. But that was not the design God Dios gave him. había dado el diseño de la construcción God gave him the design y of building también había dado la orden and the order cómo se debía de transportar el arca. of how to transport Pero the ark. David dijo, no, yo quiero que Israel But David said, no, I se want convierta Israel rápido to en quickly ese become centro de adoración. the center El of sentir worship. de David David's está feeling 100% bien. was completely O sea, good. ¿cuánto no queremos que la presencia de Dios se derrame en este How lugar? many don't want the presence Aleluya, y of que God to comencemos pour a out? adorar a Dios y comencemos a alabarlo de una forma espontánea. And for us to worship in a David spontaneous tenía way. ese buen sentir, God, pero David had David that hizo lo feeling, correcto but he did what de was forma incorrecta. correct in an incorrect way. David era un hombre David was a y man, tenía fallas, and he had ¿no es failures. cierto? Aunque fue un hombre Although he was a man, conforme al corazón de Dios. after God's heart, Era humano he was human, y el humano falla. and human Nosotros fails. pecamos We sin porque el pecar es de los humanos. because sin is El of único humans. santo aquí se llama The Jesucristo. only holy one is Jesus Aleluya, démosle Christ. ese aplauso a él en And esta give him that mañana. hand clap this morning. Y David transporta el arca David transports the ark desde la casa de Abinadab, from the house of Abinadab. la transporta y dice, bueno, hagamos lo que ellos hicieron, And he says, let us do what they ¿no es did. cierto? Y lo que ellos habían hecho, And what they had done, lo habían hecho conforme al diseño they had made it according to the de design magos y brujos filisteos, of warlocks, que eran of los Philistines, los que estaban en contra del pueblo de who Israel. were against the O people sea, of Israel. cuando ellos tuvieron problemas por tener el arca, So when they had problems of having porque the el arca ark, siempre iba con el pueblo de Israel, because the ark always went y with Dios Israel, apoyaba eso, and God y supported cuando that, ellos iban a una batalla, and they went to a ellos battle. llevaban el arca, They would bring y the si el ark, arca estaba en ese And lugar, if the ark was ellos there, ganaban la they batalla, will win the battle. ganaban la pelea. They won the fight. Entonces los filisteos vieron eso So the y Philistines saw dijeron, this vamos a capturar el and say, arca let us capture the ark, y entonces nosotros vamos a ser los poderosos aquí. and we'll be the powerful Ellos ones. pensaban They thought que ese mueble that furniture tenía poder. had power. Ellos no sabían que el poder They didn't know the lo power tenía el diseñador del mueble. was from the designer of the furniture. Entonces ellos capturan el So arca they captured the y se ark, la llevan a su they tierra take it to their land, y se llevaron un problema. and they took a big problem. A problema que se llevaron. A problem they brought. Comenzaron muertes, Death began destrucciones destructions, y bueno, muchas cosas. many ¿No es things cierto? Que se había, que estaba en contra de ellos. many things were against them. Entonces ellos se vieron acorralados. So they saw themselves O sea, surrounded. ¿Qué hacemos con esto? So what Ellos shall we do? comprendieron que el tener ese mueble They didn't understand that having the era la furniture problemática que estaban viviendo. was the problem they were going through. Entonces fueron ante sus agoreros So they went y to les their dije y magicians, comentaron lo que estaba pasando. and they commented what was going on. Y el diseño de ellos fue devuelvan eso. And their design was to return No it. tengan eso con ustedes. Don't have that with you, Pero no la devuelvan vacía, ¿no? but don't return it empty. Lleven vacas, lleven, o Take sea, cows, paguen, Oh, en pay. otras palabras, bring payment por haberla capturado for having captured y it, móntela a un carro and nuevo. put it on top of a O sea, new el carro en cart. ese entonces era una carreta, It was like a chariot ¿no at es that cierto? moment, Y llévesenla a ellos, And- a los dueños. and take it to their owners. Y ahí mismo hicieron eso y And- llegó a la casa de Obed-Edom. That's what they ¿no? did. They went to the house of Llegó Obed-Edom. el arca allí a esa casa. That's where the ark arrived. Tremendo. Llegó el arca otra vez después de 70 años. After 70 years, the ark returned. Llegó. It arrived. Pero de esa casa But from that house, se necesitaba llevar a It- donde tenía que estar. it needed to be brought to the right place. Pero antes de eso, But before this, recta que ya me acordé también de eso. I've just remembered
Cuando ellos capturan el arca, when they captured the ark, ellos tenían un templo they had a temple en el cual la colocaron allí. ¿Cómo se llamaba el dios? where they Dagón, placed it there. Dagón. Their God was Dagón. ¿No es Dagon, cierto? Y que ese era el dios de ellos, That was their God. el duro de ellos. their strong Entonces God. colocaron el arca al lado de They Dagón. placed the ark next to Dagon, Que Dios no comparte su gloria con but nadie. God does not share his glory with anyone. Aleluya. Cuando usted le alabe a Dios, When you alábelo de worship corazón God, completo. worship Him out Cuando of usted se your whole rinda heart. ante Dios, When you surrender oh, before que God, podamos rendirnos nosotros con todo lo que somos surrender nosotros. with all. Y llegan ellos y colocan el arca ahí al lado de Dagón. So they placed the ark next to Dagon, Y el pobre Dagón al siguiente día and the poor Dagon the next day se había caído. had fallen. Amaneció en el suelo Dagón. He rose up on El the Dios floor. de ellos en el suelo. Their God was on the floor. ¿Cómo les parece? How about Y that? después, ¿qué pasó? And what happened next? Se le cayeron los brazos y His las arms piernas, fell, ¿no? Al his Dagón. legs, Y quedó inclinado. and he was bowing down Pero no ante el arca, before the ark. porque ante Dios se doblará toda rodilla Because before de los God que every están en knee los cielos, en shall la bow. tierra y debajo In de la heaven, tierra. on earth, Y and toda under the lengua earth. confiese And every tongue que shall Jesucristo confess es el Señor. that Jesus Christ is the Lord. Aleluya. Y en esta mañana And this nosotros morning, estamos confesando que Él es el Señor. We confess that He is the Lord. Aleluya. Yo me siento feliz I feel happy de tener al Señor en mi vida. of having the Lord in my Aleluya. life. Yo no sé si usted también se siente feliz. I don't know if you also feel Aleluya. happy, Haber conocido la verdad. having known the Y truth. conoceréis la verdad And you y la shall- verdad os hará You shall know libre. the truth, and the truth shall set you Y free. hemos conocido la verdad, hemos conocido a Jesús. And we have known the truth. Aleluya. El Jesus. nombre de Jesús ha sido invocado sobre The name of nosotros. Jesus has been invoked on us. Aleluya. ¿Cuántos tienen el nombre de Jesús invocado How en many esta have mañana? the name of Jesus Aleluya. invoked Y hoy on them? vamos a invocar el nombre de Jesús sobre un alma también. And today we'll invoke the El name of Merelo Jesus. se bautiza esta mañana. Gloria a A Dios. brother here is being baptized Hay this fiesta en los morning. cielos There are cuando un feasts in pecador heaven se arrepiente. when a sinner rejoices. Alabanzas al repents. nombre del Señor Jesús. Aleluya. Entonces, ya So- comprenden de que hasta su Dios con minúscula, They understand that que ellos lo God tenían con mayúscula with little humana, g, which they had as a big entonces G, está postrado y acabado. he was on the floor. Llévese ese problema de aquí, por favor. And they said, take this problem Y away entonces from ellos here. dieron la forma más rápida porque ellos necesitaban que ese arca se fuera rápido de ahí So they took the y quickest llegara otra way vez a Israel. to leave the ark back to Israel. Entonces allá de la casa de Obed-Edom, So in the ahí house vuelvo y of me Obed- ubico donde estábamos. Obed-Edom, Entonces David dice, ok, traigámosla rápido a Jerusalén. David said, let us bring it quickly to Porque Jerusalén Jerusalem. tiene que adorar a Dios. Because Jerusalem needs to Y worship dijo, God. listo, hagámosla en una carreta. And they put it on an ark, Se on le a olvidó. chariot. Se le olvidó a David. David forgot. ¿Qué se le olvidó? What did he forget? ¿Cómo transportarla? How to ¿Cómo transport cargarla? it, how to carry it. Se le olvidó consultar con Dios. He forgot to consult with God. David, David, un hombre guerrero, a warrior, ¿no es cierto? Un hombre apuesto, a strong man, sí, fuerte. strong. Tenía todos los calificativos. He had all the Cada que qualities. iba a presentarse contra el enemigo, Every time he presented iba y himself before the consultaba con enemy, Dios. he Y consulted Dios le God. decía qué hiciera. And God will tell him ¿sí? what to do. Y David hacía lo que Dios le decía. And David did what God Y told por him. eso siempre David tenía la victoria. And El that's pueblo de why Israel tenía la he victoria. always had the Pero en victory. este caso David But on this fue muy case, práctico. David was very practical. Se le olvidó consultar con He Dios. forgot to consult O with sea, a God. veces nos apoyamos en nuestra propia opinión. Sometimes we lean on our own Y no es lo que opinion. nosotros opinemos. And it's not what Es we- que dice mi Dios. It's Que about what dice God el dador says. de la vida. What does Que the giver dice of el life dueño. say? Aleluya. What does the Que owner dice el say? diseñador. What does the designer say? Porque a veces la lógica nuestra Because sometimes our no logic trabaja con la lógica de Dios. does not work Es with más, yo digo the logic siempre, of la God. lógica nuestra no trabaja con la lógica de Our Dios. logic does not Y Dios work ya with había God. dado la forma, He gave the Dios ya way, había dado el diseño. the design. Es que tiene que ser así. That's how it needs ¿sí? to be. Ya leímos para qué eran los anillos, las argollas We read, that's what the en rings medio, were for. en las puntas de el arca. On the corners of the Era para ark. transportarla. It was to Pero David transport se it. acomodó al momento. But David David se accommodated to the acomodó moment. a las circunstancias. To the circumstance. Y David fue muy
práctico. He was very practical. Así como muchos de nosotros queremos ser Just as prácticos many of us y want to buscar be. a Dios a nuestro amaño. To seek Y God our way. acomodar la Biblia a mi capacidad Fit the Bible to o a my lo que a capability. mí me conviene. How it suits me. Y yo te quiero decir en esta But I mañana want to tell you que this la Biblia morning, no es de interpretación The humana. Bible is not of human La Biblia interpretation. tenemos que usarla conforme está escrito. The Bible must be read Aleluya. as it Y is si written. Dios ha dicho que el pecado es pecado, If God says entonces sin nosotros is vamos sin, a reconocer de que somos then we'll pecadores. acknowledge that we are Aleluya. sinners. Y que yo necesito arrepentirme And I y need que to yo repent. necesito convertirme And I need to y que yo convert. arrepentirme de qué? Repent from De what? mis maldades, From my de wickedness, mis pecados. from my Y sins. que es arrepentimiento. And what is repentance? Arrepentimiento es reconocer que It is estoy to mal. acknowledge that I'm wrong. Aleluya, pero no solamente reconocer que estoy mal, not just sino acknowledge, que me aparto de ese mal. but to Porque depart from that. muchas veces yo puedo reconocer Because many times I y can no acknowledge apartarme and not y depart from it seguir cometiendo el error. and continue to Pero make the cuando mistake. yo But reconozco, when I ¿no es acknowledge, cierto? Porque he escuchado primero la palabra de because Dios I first en el heard plan de the word, salvación. in the plan of Yo salvation, escucho la palabra de Dios, I hear the word of escucho God, el evangelio, I hear the que gospel, son las buenas nuevas de salvación, news of lo que salvation, nosotros estamos escuchando en what este we momento. are hearing at this Y moment. el escucharme produce a mi fe. and hearing produces faith. Aleluya. ¿Y qué es fe? And what is faith? Creer en lo que estoy esperando. Believing in what I'm Fe, hoping la for. certeza y fe, la convicción de lo que se espera. Oiga, se me The assurance of things hoped for. la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Conviction of things O not sea, es seen. la seguridad de lo que estoy esperando The assurance of what y I'm es el hoping for. convencimiento And the de lo que no conviction estoy viendo. of what I'm not Eso es seeing. fe. That is faith. Aleluya. Fe no es decir, me paso por debajo de una escalera y no me voy a casar. Faith is not saying Eso if I es go under a perse- ladder I won't get married. Eso no, That's persecución. superstition. Esa superstición, ¿no es cierto? Eso no es fe. That's not O faith. que toma una agüita de no sé qué y entonces I le quita el dolor de cabeza. Drink this water, the Eso headache es goes out. superstición, eso no es fe. That's Fe superstition, not es faith. el oír la Faith palabra de Dios. is hearing La the word. fe viene por el oír Faith comes y by el hearing, oír la palabra and de hearing Dios. by the word of God. Entonces ya oyendo la palabra de So, Dios, hearing the word, entonces ¿qué pasa conmigo? then what happens? Que voy a reconocer que soy pecador. I acknowledge that I'm a Que sinner. tengo falla en mí, I have que failures hay in algo me. que necesito cambiar. There's something I Entonces, need to yo change. escuchando la palabra de Dios And hearing me the word produce of a mí God, ese reconocimiento that de acknowledgement que comes, estoy mal. that I am Entonces wrong, me arrepiento, and I repent. dejo de hacer lo que estoy I haciendo stop doing what I was y no doing, lo vuelvo a hacer. and I don't do it again. Y entonces ahí viene el convertimiento. Then comes Me being convierto. converted. ¿En qué me convierto? What do I convert to? En hijo de Dios. A son of God. Pero el incrédulo puede decir, no, todos somos hijos de The Dios. unbeliever can say we're all sons Déjeme of God. decirle algo, lamentablemente Let me tengo tell que you, decirle que no, unfortunately, no. todos somos hijos de Dios, We're not all sons sino of que God. todos somos criaturas de We're all Dios. creations Eso sí, of God. todos, porque Él nos creó Because He a su created imagen y semejanza. In His image and A esa likeness. imagen, claro, somos creados por So Él, we're created by Him. porque Génesis lo dice, ¿no es cierto? La Genesis, palabra de Dios lo dice. The Word of God says. Pero pasamos a ser hijos de Dios But we become cuando el sons of nombre de God. Jesús es invocado sobre when the name of nosotros. Jesus is invoked Ahí on pasamos a us, ser hijos de Dios. that's when we become ¿no es His cierto? children. O sea, cuando el nombre de Jesús sea invocado sobre ti, When the hermano name of Elmer, Jesus is pasas a invoked on ser you, verdadero hijo de Dios. be a true Heredero. son of God. Aleluya. Inheritor. ¿Heredero de qué? Of what? Del reino de los Of cielos. the kingdom of heaven. Qué hermoso es, ¿no es cierto? How beautiful that Es is. hermosa la palabra The del word of God Señor. is beautiful. Entonces, cuando ya yo me convierto en hijo de Dios, So when I become a son of God, voy a las aguas del bautismo. I go to the waters Y of ese baptism. nombre es invocado sobre mí. That name is invoked on me. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Glory to the name of Jesus. Dentro del arca Inside the ark, habían unos elementos. there were some elements. ¿Alguien me puede ayudar con eso? Can ¿Qué anyone help me? elementos había? What elements were inside? La vara de Aarón, las dos piedras de los 10 mandamientos, y el maná. El maná, The manna, el alimento que Dios les dio en el desierto, ¿no? the food that God gave them in the desert, Correcto, sí, sí. the rod of Aaron, and the Ten Commandments. Exacto. Les
demostró que sus mandamientos He showed them that his commandments no eran sugerencias. was not suggestions. Es que a veces nosotros como queremos acomodar el evangelio Sometimes we want to accommodate the gospel a nuestro amaño. to our Por desire. eso hoy en día hay mucho evangelio barato. That's why there are many cheap gospels nowadays. Easy gospels. Fácil, fácil. Easy. Traiga y estoy Bring salvo. and you'll be safe. Pero la palabra de Dios no dice eso. But the word of God doesn't say this. El que perseverare hasta el fin. Whoever perseveres to the end will be Es lo que saved. dice la palabra. That's what the Bible says. ¿Sí? Pero entonces Dios But God le demostró que los mandamientos no eran sugerencias. showed them that his commandments were not Que los suggestions. mandamientos no se negociaban. His commandments were not negotiated. Sí, Señor. Que los mandamientos no se negocian. Commandments are not Quería negotiated. enseñarles a obedecer en todo. He taught them to obey in everything. Que entendieran la razón de las reglas. They had to understand the reason for the rules. Mire que esa tapa del arca That lid of the ark era de oro puro was of pure gold, y formaba un asiento entre querubines and it formed a seat between the y se llamó cherubim. propiciatorio. It was called a mercy seat. Fue allí donde Dios That's where God se encontraría con su pueblo will meet with the people dentro del arca del testimonio. in the ark of the testimony. Se dice, como lo leímos, Like we read it, que ese lugar se convirtió en el asiento de la misericordia that de place Dios. became the seat of the mercy of God. Moisés colocó las tablas de la ley Moses placed que the Dios le tablets había dado en el monte Sinaí, of the law that God las gave colocó him. dentro del arca. He put them in the ark. El arca se colocaba dentro del tabernáculo, The ark was placed en inside the el lugar tabernacle, santísimo, in the most holy place, donde solo el sumo where sacerdote only the high priest entraba una vez, could enter una one sola time, vez only al one año. time a Eso year. 26:34. Leamos eso Exodus 26:34. 26:34. Dice, y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. You shall put the mercy seat upon the ark of the testimony in the most holy. A través de todo esto, Dios estaba pintando un cuadro Through all of this, God was painting a picture para ayudarnos a entender a to nosotros help us understand lo que se requiere what was required para que el hombre pecador for the sinful man venga a la presencia del Dios to Santo. come to the presence of the holy El God. arca de testimonio recibió su nombre, The ark of the testimony received morada his name, del testimonio de Dios para su pueblo. dwelling place of the testimony of God for his people. En Éxodo 34 y el verso 28, Exodus 34:28. o sea, su ley no solamente era verbal. His Y, law was not just y él verbal. estuvo allí con Jehová 40 días, Moisés, y Moses. 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, o sea, los 10 mandamientos. So he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water, and he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. O sea, esos 10 So mandamientos, those 10 commandments, hasta el día de hoy, until today, ¿sí?, se tienen que cumplir. must be fulfilled. Porque es que yo he escuchado, Because I have heard, lastimosamente, sadly, de que dicen que los 10 mandamientos eran de la ley. that the 10 commandments were of the law, Y ya, and that's it, ¿no es cierto? Y no más. and no more. No, yo te quiero decir But I want to que tell esos you, 10 mandamientos, la orden de Dios, the order of God hasta el día de hoy se tiene que cumplir. has to be fulfilled until today. Amarás al Señor tu Dios You will love the Lord your sobre God todas las cosas. over all things. Usted ve que nosotros queremos acomodar las cosas, we want to o el hombre accommodate quiere things. acomodar las cosas, Man wants ¿no to es cierto? accommodate Y nos things, hacemos imágenes. and we make Cuando ahí images. dice que no nos hagamos imágenes. When it says, do not make images, Lo dice los 10 mandamientos. the 10 commandments say it. Que no tengamos envidia. Do not have envy. Entonces quitamos unas cosas, So we take away some ¿no es things, cierto? Pero la que acomoda a nuestra vida, and we accommodate it to our entonces la lives. queremos cumplir. Those are the ones we want to fulfill. No, todos los 10 mandamientos No, the 10 se commandments deben de cumplir hasta el día de hoy. must be fulfilled Porque es la until palabra de Dios. because it is the word Mire of que el God. apóstol Pablo en el libro de Hebreos The Apostle Paul in the book nos of dice, Hebrews, verso número 1, in chapter 1, capítulo 9, Chapter capítulo 9, 9. verso número 1 chapter 9, verse 1. y unos versos más ahí dice, ahora bien,
aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, que era el tabernáculo. Then indeed, even the first covenant had ordinances of divine service and the earthly sanctuary. Entonces vamos a mirar el diseño, So let us see the design. porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. For a tabernacle was prepared, the first part in which was the lampstand, the table, and the showbread, which is called the sanctuary. O sea, el apóstol Pablo, So the Apostle acá en Paul el Nuevo Testamento, está recordando el diseño del Antiguo Testamento. is remembering the design of the Old Testament. Verso 3. Verse 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, And behind the second veil, the part of the tabernacle, which is called the holiest of all, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, which had the o sea, golden los censer mandamientos. and the ark of the covenant overlaid on all sides with gold, in which were the golden pot that had the manna, Aaron's rod that budded, and the tablets of the covenant. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar con detalle. And above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we cannot now speak in detail. Ok, aquí el apóstol Pablo está haciendo mención posteriormente The Apostle Paul previously mentions here que los israelitas añadieron a las tablas de piedra dentro del arca del pacto o el arca del testimonio. Ellos la colocaron allí. that the Israelites placed the tablets inside the O sea, ellos ark. añaden, aparte de eso, añaden una vasija And they also add a vase con el maná. with the manna. Eso está usted lo puede leer en su casa porque son lecturas muy largas. Éxodo 16, That is in Exodus chapter usted lo puede 16. leer en su casa. Número 17, Numbers 17. si quiere anotar esas If you want citas, to write these down. las puede tener ahí. Ahora, el arca del testimonio Now the ark of the testimony representaba la presencia de Dios. represented the presence of God. ¿Sí? Cómo Dios se presentaba ante su pueblo How God would present himself y su before the pueblo los people acompañaba donde quiera que llevaran el arca del testimonio. to accompany them wherever they brought the ark of the testimony. Josué, capítulo 3, el verso 6 y el verso 7. Joshua chapter 3 verse Dice, y 6. habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Then Joshua spoke to the priests, saying, take up the ark of the covenant and cross over before the people. So they took up the ark of the covenant and went before the people. Entonces miren lo que Dios le dice a Josué. So look at what God tells Entonces Jehová Joshua. dijo a Josué en el verso 7, Verse desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. This day I will begin to exalt you in the sight of all Israel, that they may know that as I was with Moses, so I will be with you. Entonces mire que los contrarios a el pueblo de Israel, So those who were against the people of Israel, que en este caso eran los filisteos, in this case the entonces Philistines, ellos miran toda la bendición que era tener el arca. they see the blessing the ark ¿Sí? was going to have. Entonces ellos la capturan. So they capture Eso it. está en 1 Samuel capítulo 5. 1 Samuel chapter 5. Esperando tener poder Hoping to de have ella para que los ayudara. Power from it to help ¿Sí? them. Dios demostró que él no era un amuleto. God showed that he was not an amulet. Si usted va a llevar ese diseñito a su casa, If you're no gonna crea que take eso es un ídolo. That design home, Porque si that's hay not an algo que idol. aborrece Dios son los ídolos. God hates idols. Él aborrece eso. He hates it. Solamente Only la adoración. the worship, Aleluya. La alabanza. the praise, El imperio sea the de él. dominion be of ¿Ven? him. O sea que ellos pensaban que cargar con eso, They thought that carrying no, it, pues aquí ya está, ya la tenemos hecha. that's where their victory was ¿Cierto? gonna Entonces yo quiero be. hacer énfasis en eso, los hermanos que quieren llevársela para su casa, es un símbolo. So I want to make La presencia de emphasis. Dios. Vamos a ver ahora a dónde está la presencia de Dios. This is a symbol. A Dios le demuestra cuando él acabó con Dagón, But when he él le finished with demostró Dagon, que ese mueble
He o showed them su presencia más bien, that his presence no es un amuleto. is not an amulet. Sí, o sea, ellos pensaban que tener eso They thought era that un having amuleto para la buena suerte. Was an amulet for good luck. ¿Sí? Y ellos iban a ganar y de pronto iban a estar mejor que los israelitas. And they were going to win Pero and be Dios les better than the demostró Israelites. que no. But God showed him Yo not. quiero decirles que desde la muerte I want to tell you, y from death sepultura and y burial resurrección de and Jesucristo, resurrection of Jesus Dios ya Christ, no usa el arca del testimonio. God no longer uses the ¿Sí? ark of the Él testimony. ya desde ese momento From that ya moment, no se usa el arca del testimonio the ark of the para covenant is él not used. presentar la presencia de él dentro del pueblo. For him to present his presence among the people. ¿Sabía usted eso? Did you know this? Veamos Romanos capítulo 14 Romans y 14, el verso 9. verse 9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. O sea, había un propósito en la muerte de There Cristo, was a purpose for Christ's death. ¿cierto? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. For to Oiga, this end Christ si died and resucitó rose es and porque lived. vivió, ¿no es cierto? Pero dice, y volvió a He vivir said he lived again, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. that he might be Lord both of the dead and the living. Mire, en el día de Pentecostés, In the day of Pentecost, Él envió al Espíritu Santo he sent the Holy Spirit para que habitara en cada creyente. to dwell in each En believer. el día de Pentecostés, In the day of ¿cuántos Pentecost, estaban reunidos? how many were gathered? Como 120 estaban reunidos en la About casa, 120 en el aposento alto. In the upper room. Y vino un estruendo del cielo, ¿no es cierto? And a Dice strong Hechos, noise came. y inundó ese lugar, And it y flooded todos that fueron place. llenos del Espíritu And Santo. they were all filled with the Holy Spirit. Comenzó a habitar. And he began to Ajá. dwell Comenzó a habitar ya no en un mueble, no longer in a furniture, sino que su presencia By his presence, iba a estar dentro de los creyentes. will be inside of believers. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios? How many have the presence ¿Cuántos of God tenemos la presencia How de many Dios of us have the dentro de presence nosotros? in our lives? Aleluya, qué hermoso eso, ¿no es cierto? How beautiful that Nosotros nos convertimos en su templo. is. We become his ¿Sí? temple. Leamos eso, 1 Corintios, Let us read that. 1 capítulo 6, Corinthians verso 19. 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? O sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, When we are born again, ¿sí? Como nuestro hermano Elmer que va a ir a las aguas del bautismo, just as our brother who's going to the recordemos waters of ese baptism. pasaje en Juan capítulo 3. Remember in John 3, ¿Recuerdan los lectores de la Biblia cuando Nicodemo, when ¿no es Nicodemus cierto?, se presentó y le dice al Señor Jesús, meets the Lord Jesus, el Señor le, ¿cómo voy a hacer para ser salvo? and he says, what do I need to do to be Y saved? dijeron, pues tienes que nacer de He nuevo. says, you need to be born again. Y Nicodemo era un hombre And Nicodemus principal. was a leader. Él era un líder. He was a chief. O sea, era una persona importante He was an important y que person sabía la ley. who knew the law. ¿No es cierto? Y le dice a Jesús, And he tells Jesus, nacer de nuevo. be born again. ¿Será que volveré a meterme al vientre de mi madre y Can I volveré a nacer? return to my mother's womb and be born again? Era ese hombre principal. This chief man, Él era un pastor de una iglesia, he una was sinagoga. probably a pastor of a synagogue. ¿Cierto? Y le preguntó a Jesús eso. And he asked this Pero to Jesús le Jesus. estaba diciendo, no, espérate, Nicodemo. But Jesus says, no, wait, El Nicodemus. que no naciere de agua If you're not born y of de water espíritu. and the Spirit, Ajá, o sea, para que la presencia mía esté en la vida so del ser. for my presence to ¿Cierto? be O in sea, your que life, le estaba hablando en los términos espirituales he was speaking in y spiritual Nicodemo terms. estaba de pronto entendiéndolo literalmente, And he was ¿no es understanding it cierto? literally. Y siendo un principal. Being a leader. Pero más adelante, ahí en el capítulo 3 de Juan, But later on, el verso chapter 16, verso conocido por todos, 3, verse 16, porque de tal manera. for God A so eso hay loved, una admiración allí, ¿no es cierto? There's an admiration. Porque de tal manera Dios amó al mundo. God so loved the world, Tanto amor, ¿no es cierto? so much love, Aleluya. Que ha dado a su Hijo unigénito para que gave todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida He eterna. gave his only begotten Son, Aleluya. that whoever O believes in sea him que shall Él not no quiere perish. que nadie se pierda. He doesn't want anyone Y el to verso perish. 17 que dice, Verse 17, what porque does no it envió say? Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, God did not send sino his para son que el mundo fuese salvo por To Él. condemn the world, ¿Verdad but que that Él no the vino world a be saved condenar through al him. mundo, sino a salvar al mundo, a salvar lo que se había perdido? He didn't come to condemn, but he came to save what had been lost. Pero hay que creer, But we must believe, porque al que cree todo le es posible. because whoever believes, all things are La palabra possible. en Marcos 16 dice, Mark 16:16 el que says, creyere he who y believes fuere bautizado and is baptized será salvo. will be saved. No lo dice el pastor, The pastor is lo not dice saying la this. Biblia, lo The está Bible proyectando says it. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Whoever believes Mas and is el que no baptized creyere But fácil. whoever does not believe will be condemned. será condenado. Llevamos a Dios en nosotros. To have God in us. O sea, Dios en nosotros So God in us no es un amuleto de is, suerte. is not an No es un amulet. amuleto de buena suerte. It's not a good luck charm. Para que de pronto los que por ahí dicen a veces, yo abro la Biblia en el Salmo 91 For those who say, I open the Bible in y Psalm ahí el 91 Señor me va a guardar. and the Lord is going to guard No, me no, here. con que Dios esté dentro de ti. No, God must be inside Yo of no you. camina ahí a mi lado, no, el Señor camina en mí. The Lord doesn't walk beside me, He Porque walks yo lo in tengo a me. un lado, me puede pasar algo. Pero si Él está en mí, But if He is in lo me, tenemos todo. we have all things. Aleluya. ¿Tú sientes al Señor dentro de Do ti? you feel God inside? Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Mire lo que dice Juan 3:3. Quisiera compartir esta lectura también. John Ya estamos ahí en 3:3. Juan. Bueno, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Que naciera de agua y de espíritu. We said that to be born of the water and the Spirit. Los filisteos The Philistines, no les hacía ningún bien it did them no good albergar el arca con ellos. to harbor the ark with them. Porque el arca no tenía poder. Because the ark had no power. El arca en sí misma no tenía poder. The ark itself had no power. Si Dios no estaba a su lado, If God was not next to eso them, era un mueble como cualquier that otro was mueble. like any other piece of Es que furniture. la presencia de Dios tenía que estar allí. The presence of God had Por to eso be there. dice, me presentaré So he says, I will meet you de ese lugar from that place, y hablaré a ti and I will speak para to que tú you le hables al so pueblo. that you will speak to the O people. sea, era la presencia de Dios. It was the presence No of God. era el mueble. It was not the furniture. ¿De acuerdo? Porque si fuera el mueble, Because if it was the piece of entonces furniture, la capturaron los filisteos the Philistines y hubieran would ganado capture todas it, las guerras también. and they Y would have hubieran won hecho desastre y la all bendición battles. hubiera estado con ellos. and the blessing would have been with Pero them. no era el mueble. It was not the ¿sí? furniture. Y el diseñador, el dueño del The mueble, owner and designer of the furniture había dado un diseño had y given a una design forma and a como way se debía de conducir. of how it had to be Del conducted. mismo modo, The same way, no necesitamos nosotros elementos físicos, we don't need physical elements ¿sí? Para nosotros acercarnos a Dios. for us to approach God. ¿Qué serán esos elementos físicos? What is those physical elements? Por eso usted en nuestros templos, That's why in our temples, usted no ve cruces, you don't see crosses, usted no ve elementos físicos, ¿no es You don't cierto? see physical No ve elements. crucifijos, You don't no see ve crucifix. imágenes religiosas, you don't see religious no ve images, ninguna reliquia religiosa you don't see any religious relic para llevar el poder de Dios. to have the power of Aquí God. lo único que podemos ver The only thing we can a see los here, santos, colóquese en pie, the saints, a los hijos de Dios, the sons of God, llenos del poder de Él. feel of His power. Aleluya, eso sí lo vamos a ver That's cuando what mi we're going hermano to está see. hablando en lenguas, cuando mi hermano está profetizando, cuando mi hermano está sintiendo la presencia When de we Dios. speak in tongues, Dios está ahí, aleluya, derramando God is there, su poder sobre pouring su pueblo. His O sea que power ya over no His es un people. mueble, Not a furniture. ya no es de pronto que se podía llevar y transportar por todo lado, Not that it could be sino transported que ya anywhere. es la presencia de Dios en Now nosotros, it's the presence of God porque Él in us. habita en nosotros. Because He dwells ¿sí? in us. En nosotros. In us. ¿Cómo diría usted mejor? ¿Con nosotros o en nosotros? How will you say? With us En or in us? nosotros. ¿cierto? In La us. presencia de Dios habita en nosotros. The presence Por of eso God nosotros dwells. debemos de cuidar That's why we must take care qué miramos, of what we look at. a dónde se dirigen mis pies. Where are my feet led?
Porque si la presencia de Dios está en mí, Because if the presence of God is y si in yo me, me voy a dirigir al mal, if I go entonces towards Dios se va a evil, dirigir al mal conmigo. Porque dice que la presencia de Dios está en mí. is God going towards evil as well? Cuidaré mis ojos, I will take care of my eyes. cuidaré mis manos, I will take care of my hands. cuidaré mi I will corazón take care of my de heart todo lo malo, from all evil. de todo lo malo. From all evil. No te quiero fallar jamás. I don't want to fail you ever. Aleluya. Ojalá que nosotros, todos Hopefully, aquí en esta mañana, all of us this morning, aleluya, despojemos nuestro pensamiento, vamos a ir a almorzar, vamos a ir a desayunar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No. put off all your Ojalá que en worries. ese momento At tú this moment, te ubiques, aleluya, locate y le yourself. podamos decir al Señor, Señor, Where we can say, yo Lord, quiero, aleluya, habla con Dios ahí, cierra tus ojos y dile, Close Señor, your eyes. yo quiero hacer tu voluntad, God, I want to Señor. do your will, Yo Lord. quiero que tú mores en mí, I Señor. want you to dwell in me, Yo quiero Lord. que